Buenas tardes, hermanos, sean ustedes bendecidos el día de hoy y siempre. Le damos gracias al Padre por la oportunidad que nos da de estar aquí en este lugar hablando de su palabra, que sabemos que el único propósito que tenemos en nuestras vidas es agradarlo a Él. Y nosotros venimos aquí a solamente siendo un instrumento de Él, porque Él es el que trae la palabra, Él es el que nos convence de ella y es el que la siembra dentro de nuestros corazones, para que nosotros podamos ser mejores personas en cada área de nuestras vidas. Y hoy le damos gracias a las personas que van a ver estos videos, que les pedimos a ellos que preparen su corazón para recibir la palabra del día de hoy. Sabemos que nuestro único propósito que tenemos en este lugar es de que ustedes reciban la palabra, la guarden en su corazón y que haga cambios en sus vidas. Sabemos que el Padre está siempre buscándolos para que vengan a sus caminos, para aquellos que ya están en los caminos del Señor. La palabra del día de hoy algo les ha de traer, porque sabemos que la palabra siempre trae un mensaje para cada uno de nosotros. Siempre la palabra del Señor siempre es importante, siempre la necesitamos en nuestras vidas, en el diario vivir. Y lo que hoy les pido a ustedes es de que los que no la conocen y que es la primera vez que van a escuchar de ella, que pongan atención a ella, que la reciban tal y como es. Y lo que yo les voy a hablar como hombre, pero la palabra que viene de Dios, tal y como está escrita, así se las voy a transmitir a ustedes. Y que todos ustedes espero que tengan una Biblia al lado para que puedan leer de ella. Y los que no la tengan, grábense las escrituras para que en el tiempo que ustedes tengan la oportunidad, verifiquen que la palabra que nosotros les damos es lo que el Señor nos la está dando, porque ya está escrita. Lo único que nosotros somos esos instrumentos de Él, que hemos recibido de Él ese llamado, ese trabajo que nos ha dado. Yo dijera que ese privilegio que nos da de hablar de su palabra, porque es un privilegio hablar de su palabra. Es un gozo cuando uno comparte la palabra con personas que tienen alrededor y no cae uno en contienda, sino que cae uno en convencimiento, porque la palabra trae convencimiento a los corazones. A veces nosotros le entendemos de una forma y algo se nos queda, pero llega el hermano y la parte que no se te quedó, hablas de la palabra y entonces la entiendes, porque en la palabra y en el que la trae también hay niveles, pero la palabra es la misma. La palabra es la misma, entonces a veces nosotros estamos un poquito distraídos y como lo que hoy vamos a escuchar, que hay un enemigo que está al acecho para robársela en todo momento. Y vamos a hablar de un tema que viene aquí en varias partes de la Biblia, que ya está muy es de los temas, digamos, que más se ha hablado. Una de las parábolas que Jesús decía, y yo la comparto con ustedes porque es algo que yo sentí que era importante que nosotros habláramos también de ella. No tanto por los que están aquí, sino que por todos los que nos van a escuchar, que entiendan la importancia que son las parábolas y el por qué las hablaba de esa forma, y principalmente esta, que donde Él nos va a decir por qué es la más importante de todas. Y vamos a estar hablando de lo que es la parábola del sembrador. Y pues sabemos que viene en tres diferentes libros: Mateo,
Marcos y Lucas, en ese orden. Y nosotros vamos a hablar hoy en Mateo. Vamos a hablar un poquito de los tres, pero nos vamos a concentrar en Mateo 13, comenzando desde el 13:1. Y ahora sí que nos vamos a ir con la autoridad del Padre, porque sabemos que nosotros la palabra que nosotros leemos tiene que ser con la autoridad de Él. Y vamos a leer varios versículos juntos y después vamos a tratar de regresar. Nos vamos a ir despacio para entenderlo y para que podamos recibir el mensaje que el Señor nos trae el día de hoy. Y vamos a leer desde el versículo 13:1 hasta el versículo 10, 13:10. Amén. Y dice su bendita palabra. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les hablaba muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, y donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 70, y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Hasta aquí vamos a leer, a parar de leer. Entonces vemos aquí varios puntos importantes. El primer punto que vemos que hay un sembrador, alguien que siembra la palabra. Y vemos que hay la semilla y hay la tierra. Y para mí es algo muy, muy importante que cuando yo meditaba en la palabra, la puedo entender porque yo fui sembrador. Los que venimos del campo entendemos cómo funcionan las cosas con la tierra, porque tenemos un poquito de experiencia cuando sembramos y tenemos un poquito de conocimiento cómo debe de estar la tierra para que reciba la semilla y dé mejor fruto. Entonces para mí se me hace un poquito más un motivo extra hablar de esta parábola porque conozco la tierra. Pero la tierra que yo conozco es la tierra física. Entonces aquí también nos está hablando de otra tierra, que es la que recibe la palabra, que es nuestro cuerpo espiritual, que es lo más importante. Entonces, cuando yo meditaba en la palabra, yo dije, pues, de un sembrador, y muchas cosas se acomodan de acuerdo a la voluntad del Padre, porque este es tiempo de siembra para nosotros en México. Este es tiempo de la siembra, esperan las primeras lluvias y comienzan a dar vuelta a la tierra, que esté húmeda, y comienzan a tirar la semilla. El Señor quizás ya está sembrando en los corazones de las demás personas. En todos los que van a ver estos videos, quizás la tierra ya la preparó y ellos están listos para recibir la semilla. Y así es como yo espero que el Señor trabaje
en cada uno de los corazones de las personas que van a recibir la semilla. Vemos que lo primero que él les decía, que les hablaba por parábolas, les dijo que les iba a decir la parábola del sembrador. El mismo Señor nos contesta más adelante en la palabra el por qué les hablaba de esa forma y por qué pocos la entendían, porque no todos estamos para salvación. Y es para que las personas que nos están viendo pongan en su corazón, de preparar su corazón, de preparar esa tierra para recibir la palabra. Aquí vemos que parte de lo primero que debemos de entender es una parábola. Y yo busqué una definición de tantas que encontré, pero una que es algo sencilla. Es la definición que yo encontré, es narración de un suceso fingido que se deduce por comparación o semejanza a una verdad, importante a una enseñanza moral o espiritual. Y cuando lo leemos, pues hoy podemos decir que tenemos un poquito de discernimiento, porque el Señor así le ha placido. Podemos entender la palabra de una mejor forma y podemos darnos cuenta de los detalles que dice la palabra. Y dice que por qué le preguntaron los discípulos que por qué les hablaba por parábolas. Y él mismo les contesta más adelante en el versículo en el versículo 10. No, perdón, en el versículo 11. Sí, en el 10 les preguntaban los discípulos y en el versículo 11 les contesta. Y dice la palabra, él le respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y dice el versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y dice en el 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, sino de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entendéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y, y yo los sane. Qué hermoso lo que nos dice ahí en el último. Y regresando a los primeros versículos, porque todo está lo que dice en Mateo, lo que dice en Lucas, lo que dice en Marcos, para que las anoten las escrituras los que no tienen su Biblia al lado, lo que en Lucas nos habla desde el capítulo 8, comenzando desde el versículo 4 hasta el 15, es la parábola del sembrador, y en Marcos nos habla en el capítulo 4, desde el 1 al 20, algo relacionado. Pero vamos a regresar a lo que estábamos en el inicio. Nos dice que esta parábola es la más importante de todas. Y nos lo dice, vamos a ir a Marcos 4:13. Amén.
Y les dice el mismo Jesús, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entendéis todas las parábolas? Entonces nos dice el mismo Jesús que si no entendemos esta parábola, ¿cómo vamos a entender las otras parábolas? Entonces, partiendo desde ese punto, debemos de entender esta parábola. Debemos de entender el mensaje que nos está diciendo por medio del sembrador. Ya nos dijo de un inicio, ya les estuve diciendo en un inicio que hubo un sembrador, que es la semilla y lo que es la tierra. Y vamos a ver quién es el sembrador. Vamos a ir a Marcos 4:14. Amén. El sembrador es el que siembra la palabra. Entonces ya tenemos quién es el sembrador, el que siembra la palabra. El que en algún día en su infinita misericordia sembró en nuestras vidas la palabra. Que la sembró en cada uno de los que estamos aquí y la está sembrando en cada uno de los que están escuchando esta palabra el día de hoy. A los que ya nos sembró la palabra, más adelante vamos a ver cuál es el propósito de que tenemos nosotros siendo esa tierra fértil. Porque todo, para todos, tiene un propósito en sus vidas. Y el propósito que tiene en cada uno de nosotros a veces es diferente con el del hermano, pero en conjunto tenemos un propósito. Para todos aquellos que ya encontramos cuál es el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, gloria a Dios. Porque ya sabemos hacia dónde caminamos, ya sabemos hacia dónde nos dirigimos, y ya sabemos en lo que nosotros nos debemos de enfocar y debemos de prepararnos en lo que ya estamos trabajando. Para los que todavía no han descubierto cuál es su propósito, el propósito está ahí. Pregúntenle al que les dio la vida, al Espíritu Santo, cuál es el propósito que ustedes tienen. Y cuando ustedes descubran cuál es el propósito, entonces harán un cambio en su vida porque sabrán hacia dónde caminan. Sabrán que Dios, el propósito que tiene Dios en nuestras vidas, no es que nosotros nos quedemos sentados en una banca. No es que nosotros solamente seamos oidores. Claro que es importante ser oidor de la palabra. Cuando yo me siento en la banca, yo soy oidor de la palabra, yo recibo la palabra, yo pongo atención a la palabra. Cada, cada parte de lo que me dicen de la palabra, yo lo recibo y busco qué parte es lo que a mí me toca cuando estoy siendo oidor. Cuando estoy aquí arriba, hablando de la palabra, también tengo mi papel que estoy haciendo aquí arriba, que es recibir la palabra que viene del Señor, transmitirla, primero que nada, con convencimiento. Debo de estar yo convencido que lo que yo estoy hablando es así. Porque si yo no estoy convencido, estoy transmitiendo dudas sobre ustedes. Yo estoy convencido que la palabra tiene un propósito en mi vida y en la vida de cada uno de ustedes. Hoy nos lleva por medio de la parábola del sembrador a enseñarnos los diferentes terrenos, que hay un sembrador, que hay una semilla, que hay una tierra. Ya vimos ahorita lo que es quién siembra la semilla, el sembrador. Ahora vamos a ver qué es la semilla. Y vamos a irnos a Lucas 8,
8:15. Amén. Y dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces somos los corazones buenos y rectos, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Eso es lo que hace la semilla en los corazones buenos y rectos. Entonces tenemos que ser esos corazones buenos y rectos para poder recibir la semilla y poder ser lo que el Señor tiene planeado en cada uno de nosotros. El propósito. El propósito de Dios en cada uno de nosotros es que nosotros le amemos cada vez más, que dependamos de Él, que seamos esos verdaderos hijos de Él todos los días de nuestra vida, todos los minutos de nuestra vida. Y eso es el gran reto que tenemos nosotros. Que a veces hay situaciones que nos pasan y nos desviamos. Por momentos actuamos de una forma como que si no fuéramos hijos de Dios. Lo bueno es que nosotros sabemos que tenemos a alguien que aboga por nosotros, que en todo momento nos está diciendo, yo sé que te vas a equivocar, pero arrepiéntete y regresa a los caminos. Tenemos eso que nos habita dentro de nosotros, lo que es el Espíritu Santo, que nos redarguye y cuando nos enojamos, que es lo que más batallamos, yo pienso que yo puedo hablar como persona, con lo que más batallo es con no enojarme. Eso es algo que a veces, sin pensarlo, actúo de una forma que después regreso y yo digo, esto no es digno de ser un hijo de Dios. Y allí en ese momento le digo, perdóname Padre, reconozco lo que he hecho y a la persona que yo ofendí, voy con ella y le pido perdón. Que a veces no lo entiende, que a veces no lo recibe, pero yo ya cumplí mi parte. Yo ya con el Padre yo ya estoy bien. Yo ya cumplí con Él, yo ya con Él estoy bien. De ahí para allá, Él trabaja con la otra persona. Eso es la ventaja que nosotros tenemos. Y nosotros, así es como nosotros debemos de ser siempre esos hacedores de la palabra y estar bien con el Padre en todo momento. Cuando nosotros estamos bien con el Padre, nosotros caminamos por la calle y la gente nos mira y nosotros llevamos esa unción dentro de nosotros, donde los que nos miran desean tener lo que nosotros tenemos. Porque si nosotros hablamos de un Salvador, de un Dios misericordioso, de un Jesús que fue a morir en la cruz por nosotros y nosotros mismos no lo hemos entendido, les aseguro que las demás personas que están alrededor de nosotros no quieren a ese Jesús. No lo quieren porque dicen, si tú que hablas de la palabra, tú que dices conocer la palabra, mira cómo estás. Yo no quiero ser esa persona. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es, primero que nada, enfocarnos en nosotros mismos.
en que el cambio que venga sea en nuestra persona, recibir lo que viene de Dios, transmitir lo que Dios ha cambiado en nuestras vidas para poder alcanzar a todas aquellas personas que hoy están viendo estos videos. Y hoy vamos a ver lo que es la tierra, lo que va a recibir la semilla. Y vamos a ir a verlo en Lucas 8:15. Ahora soy yo el que no la encuentro. Amén. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Estos son los corazones buenos. Esos son los que están en buena tierra. Son los corazones que están dispuestos a cambiar. Porque nosotros tenemos que reconocer que veníamos de un camino equivocado. Veníamos de una vida completamente errónea, que hacíamos las cosas mal y ahora sí que a lo malo le llamábamos bueno, porque pensábamos que con hacer buenas acciones momentáneas ya estábamos nosotros siendo buenas personas. Lo que pasa que eran momentáneas. Hacíamos una obra y allí nos quedábamos pensando que ese era todo. Y de eso que hacíamos bueno, nosotros lo traíamos ante todos los demás. Yo me acuerdo que cuando yo no conocía a Dios, yo caminaba por el camino equivocado. Yo veía a todas esas personas que iban a la iglesia. Y yo viví con una familia que ya ellos iban a la iglesia. Y cuando ellos me invitaban y me decían, vamos, iban los domingos en la tarde. Y yo decía, pero si yo, ¿por qué voy a ir? Si yo hago cosas buenas, yo no le hago mal a nadie. Yo estoy bien. Yo estoy, incluso yo decía, yo soy mejor persona que la que es él. Porque la justicia que uno tiene es la justicia del mundo. Uno se maneja con la justicia del mundo. Uno camina por allí y piensa que uno está haciendo las cosas bien ante los ojos de uno mismo. ¿Qué pasa cuando uno se pone bajo los ojos del Padre? Y el Padre te comienza a decir, lo que estás haciendo no está bien. Cuando uno viene a los caminos del Señor y comienza uno a ver dentro de uno mismo, todo lo que hacía, por dónde caminaba. Y se comienza uno a dar cuenta que por donde estábamos guiándonos nos llevaba a la perdición. Reacciona uno
Ya con la misericordia del Padre cambia la manera de pensar y mira las cosas desde un punto de vista diferente. Y para todos aquellos que están dispuestos que ya están cansados, cargados, yo dijera que sobrecargados, porque uno llegó a los caminos del Señor cuando ya era su última salida, era lo último que uno que quería intentar. Yo les quiero decir a ustedes que así como se sienten quizás hoy, así me sentí yo, como como llegar al último lugar. Y no me da pena a mí decirlo, que yo busqué de ese Dios misericordioso como la última salida. Y no me da pena porque yo sé que yo he aprendido por medio de su palabra que Él ya me estaba esperando. Él sabía cuándo, Él sabía dónde, Él sabía lo que iba a pasar. Él ya había preparado esa tierra. Él ya había trabajado, Él ya me había separado de la semilla que iba a recibir. Lo único que necesitaba yo era dar ese pasito que yo necesitaba para acercarme a Él, porque algo es seguro que nos permite que hagamos lo que queramos. Él deja que nosotros tomemos la decisión. Él deja que nosotros seamos esos distintos lugares donde va a caer la semilla. Está en nosotros. ¿Cuál queremos ser? Ahora vamos a leer un poquito más para saber en qué terrenos va a caer la semilla y en qué terrenos queremos nosotros estar. Hemos leído hasta el versículo, sí, le, este, ah, leímos hasta el versículo 16. Vamos a leer el versículo 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo que vieron, oír lo que oís y no lo que oyeron. Aquí regresamos un poquito a lo que es cómo Jesús les hablaba. Había multitudes porque les dice que estaba sentado en la barca, en la playa, y me imagino que toda la playa, el lugar donde estaban, eran bastantes personas, cientos, miles y todo. Y allí podemos ver que nosotros hoy en día necesitamos de un micrófono para hablar. Y él, con esa voz que tenía, todo lo escuchaban. Y lo dice que muchos desearon ver, porque en en esa época había muchos fariseos, muchos escribas, el pueblo judío estaban ahí, sabían de la palabra, conocían la palabra, pero no la recibían. Entonces ellos sabían lo que decía, pero no la entendían, no la aplicaban en sus vidas. Por eso es de que les dice que muchos desearon de los antiguos estar en ese lugar donde ellos estaban. Y aún así no veían lo que les estaba hablando, porque no entendían la palabra. E incluso vamos a ver cómo los mismos discípulos, ya vimos cómo los discípulos le preguntaban a él por qué les hablaba por parábolas. Y él les tuvo que explicar la parábola para que ellos también la entendieran.
Porque hoy tenemos mucho más armas de las que tuvieron ellos. Hoy tenemos mucho más armamento, hoy estamos más equipados, hoy tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Aquí los discípulos todavía estaba Jesús, todavía no lo recibían. Les explicaba las cosas. Hoy tenemos esa discernición dentro de nosotros que nos ayuda a retener lo que viene de Él. Si nosotros estamos conectados con el Padre, recibimos lo que viene del Padre, retenemos lo que viene del Padre, aplicamos lo que viene del Padre en nuestras vidas, y así nosotros nos fortalecemos de las cosas de arriba. Y dice en el versículo 18 lo que les va a decir a sus discípulos: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y aquí nos va a explicar los 4 diferentes terrenos donde Él muestra que cayó la semilla. Y aquí es donde nosotros tenemos que poner atención, ustedes que están escuchando la palabra, para que vean cuál es el mejor terreno y en el cual ustedes deben de permanecer, y pedirle al Padre, si están en el terreno equivocado, que los ponga en el terreno correcto. Dice en el versículo 19: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Vamos a detenernos en el que fue sembrado junto al camino. Nos muestra que hubo 4 terrenos diferentes. Dice que cuando salió a sembrar, una parte cayó junto al camino y fue hollada. No dio fruto. Los que hemos sembrado físicamente, sabemos que la palabra no miente, nunca ha mentido. Y sabemos que eso que nos dice aquí, eso pasa. Si nosotros tiramos la semilla en lugares donde no ha sido preparada la tierra, no va a dar nada. La semilla no va a dar fruto, va a quedar ahí. Porque para que la semilla dé fruto, debe de estar en tierra, debe de morir la semilla para que salga el nuevo fruto. Y eso pasa con todas las semillas, sea de maíz, sea de frijol, sea de cualquier vegetal o de cualquier fruta. Así debe de pasar. Nos está diciendo que en el lugar donde cayó la semilla, en ese terreno no iba a dar fruto, no dio fruto. Ya nos explicó el mismo Jesús por qué no dio fruto. Ahora vamos a ver lo que dice donde cayó también la semilla en el versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Sabemos que cuando estamos muchos en una congregación, el primero se fue rápido. Viene el segundo grupo, donde dice que cayó la parte donde cayó la semilla. Dice que en el versículo 20, dice que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, al momento. Sabemos que físicamente cuando sembramos en terrenos donde hay piedras,
donde tiene grava. Por lo mismo de que tiene la grava, y podemos darnos cuenta cuando también trabajamos en el preparar la yarda. Si la grava está un poquito, la tierra tiene muy poca tierra y abajo hay grava, de momento cuando se siembra el pasto va a salir. Pero cuando viene estamos en pleno verano, porque no tiene mucha raíz, no creó mucha raíz, porque tiene muy poca tierra, se va a morir. Y así ha pasado, así pasa físicamente. Pues cuando Jesús lo relaciona en las personas, nos damos cuenta que va a haber personas que van a escuchar la palabra. Al momento la van a oír, pero la palabra no les penetró completamente. Porque sabemos que dice que en su misma palabra que nos debe de penetrar hasta lo más profundo. Debe de partir el alma, penetrar hasta los tuétanos, para que nosotros seamos y recibamos la palabra y haga cambios en nuestras vidas. Porque si nosotros nada más somos, así como dice en este segundo terreno, vamos a escuchar la palabra, van a escuchar lo que yo le estoy diciendo, pero va a llegar cuando lleguen las situaciones, como no la recibieron como debe de recibirla, la van a perder y nada va a causar en sus vidas, van a seguir siendo igual o peor, porque es lo que dice la palabra. Y cuando nosotros recibimos a nuestro Salvador y habita en nosotros, limpia la casa. Cuando llega el Espíritu Santo, llega limpiando la casa, pero ¿qué pasa cuando nosotros nos descuidamos? Vuelve a regresar el mismo que la habitaba antes y no llega solo, llega con 7 más. Entonces vamos a ser peores personas. Por eso es de que nosotros debemos de permanecer siempre en los caminos del Señor. Y vamos a avanzar en el tercer terreno, donde cayó la semilla. El 22. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este que nos muestra la palabra y que nos dice el mismo Jesús, este llegó más lejos. Este comparado en personas, en la vida de las personas, este avanzó un poco más. Pero el final que tuvo del tercer terreno al primer terreno fue el mismo. Y es allí donde nosotros nos debemos de enfocar. Los 3 finales de las 3 primeras donde cayó la semilla, fue el mismo final. O sea, de nada te sirve escuchar la palabra y no obedecerla. De nada te sirve oírla, meditar en ella, pero al momento de que te dice que cambies tu manera de pensar. Cuando te dice que tienes que avanzar, que tienes que aplicarte, que tienes que dejar las cosas de este mundo. Y cuando te llegan a pedir eso, tú en lugar de recibirla, te molestas y te regresas a donde empezaste. Ahí quedaste. Ahora vamos a escuchar donde cayó la semilla en la tierra donde debemos de permanecer. Y dice en el versículo 23,
Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Nos dice la palabra que nosotros debemos de ser esa tierra fértil. Debemos de ser la buena tierra. Nos conviene a nosotros ser la buena tierra. Porque nos conviene a nosotros, porque nosotros somos los que necesitamos ser esa buena tierra. Dice que el sembrador sembró la semilla. El sembrador ya hizo su trabajo, ya sembró. Ahora somos nosotros, porque fue la misma semilla la que sembró en el terreno con pedregales, junto al camino, y la que cayó en buena tierra. Fue la misma semilla. Ahora nosotros debemos de proponernos dentro de nosotros ser esa buena tierra. Ser ese terreno, por así como nosotros sembramos allá, húmedo, para que la semilla se mantenga húmeda y brote, muera más rápido y dé frutos más rápido. Debemos de permanecer ahora sí que relacionado con las cosas espirituales. La tierra se riega con aguas naturales para que brote la semilla natural. En las cosas espirituales, la semilla se siembra y se riega con las aguas espirituales para que dé frutos naturales, para que dé frutos espirituales, perdón. Se relaciona las cosas naturales con las cosas espirituales y son cosas que uno las entiende cuando está uno leyendo la palabra. ¿En qué forma te está hablando Jesús? Pues por hoy se nos fue muy rápido el tiempo. Y yo, como quiera, la siguiente vez que predique va a ser algo muy cercano a lo que estuve hoy predicando. Porque el Señor ya conoce nuestros corazones y Él conoce los tiempos. Y me imagino que Él ya sabía que no iba a haber tiempo suficiente. Pero no me quiero ir sin antes decirles a ustedes lo más importante que debe de haber. Si tú, te sientes como que eres el primer terreno, donde cayó la primera semilla, recuerda que mientras tengamos vida, hay esperanza. Pídele al Padre, ve con Él y pídele que cambie a que seas esa buena tierra. Porque Él nos conoce, Él sabe lo que hay dentro de nosotros. Pero Él también sabe cuando tú le estás pidiendo con el corazón que quieres ser ese terreno. Yo los dejo con esta palabra, espero que les ayude en la vida de ustedes, que a mí me ha ayudado y que me siga ayudando, que siga cambiando mi manera de pensar y que Dios me los bendiga y que no se les olvide de compartir los videos. Recuerde que lo hacemos con todo nuestro amor, no lo hacemos por dinero, lo hacemos por el amor de Dios, que Él es el que paga mejor.